Hoy estamos de fiesta, ¿sí o no? ¿Están contentos? Excelente. Esa actitud me gusta. Hoy tenemos Santa Cena, pero yo le pedí a mi papá que me diera chance de hoy hacer la compartición del pan y el vino, porque lo traía en mi corazón desde hace ya tiempo atrás. Porque hay algo bien importante que tú y yo debemos de entender, que es lo que hacemos en este día. Sobre todo hoy, ¿no? Que celebramos lo que es la resurrección de Cristo hace más de 2000 años. Pero hemos olvidado la esencia real de lo que sucedió en ese día. Y hoy quiero llevarte por un viaje a través de esta historia tan fuerte que hemos vivido. Así es que voltea con el que está al lado tuyo y dile: presta atención, mano. A ver, dile: presta atención. Dile, díselo. ¿Listos? Ahora, porque ahora lo que tienes que hacer, no hay que ser hermanos pala, ¿sale? Porque casi siempre somos hermanos pala. ¿Saben cuáles son los hermanos pala? Pal de al lado, pal de atrás. No, porque siempre volteamos y ¿ya oíste? ¿Ya oíste? Hasta lo codeamos, ¿no? No, hoy es para cada uno de nosotros. Y quiero hablarte primeramente de esta historia tan fenomenal, porque hablamos acerca de evangelio, ¿no? Conocemos que lo que Jesús vino a hacer es traernos su evangelio aquí a la tierra. Pero ¿qué es eso de evangelio? Evangelio lo conocemos y lo repetimos así tal cual, como periquitos decimos, es la buena noticia o la buena nueva. Pero no entendemos la esencia de qué es una buena nueva. La buena nueva es justamente una buena noticia, pero para que haya una noticia es porque hay una mala situación, ¿no? Por ejemplo, los que hemos tenido la necesidad de cruzar, por ejemplo, por este valle de las enfermedades, como sucedió con mi familia. Cuando nos dieron un mal diagnóstico, estábamos en una mala situación. Y cuando tú vas al médico y el médico te dice: ¿sabes qué? Tu cáncer está por hacer remisión, tu cáncer está echándose para atrás. ¿Qué es eso? Una buena noticia. Y te pones contento, te pones alegre, porque dices: bueno, está mejorando la situación. Y entonces tú y yo tenemos que entender primeramente que para que haya una buena noticia necesita existir una mala noticia. Y te voy a decir algo: los primeros minutos, los primeros momentos de esta predicación no nos va a gustar a ninguno de nosotros, porque para que tú y yo podamos entender la buena noticia necesitamos saber en dónde yo estoy parado, antes que nada. Y yo quiero que rápidamente, vamos a ver muchos versículos hoy. Voy a tratar de ser lo más rápido, pero lo mejor explicado posible, porque hay mucha teología, hay mucha doctrina dentro de esto, porque a veces es la esencia de lo que vivimos como cristianos, pero nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y para esto está Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Dice: infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? ¿Qué es, iglesia? Infracción de la ley. A ver, ¿a cuántos de los que estamos aquí, seamos sinceros, nos gusta la ley? A ver, levanta la mano. Los abogados. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos problemas con la ley, iglesia? Les voy a poner un ejemplo así sencillito. Pónganse en un semáforo a las 10, 11 de la noche, donde ya casi no pasan carros, y te toca el rojo. ¿Qué haces? ¿Por qué? Si te está diciendo que te pares. Porque pues es que tengo prisa, ¿no? Entonces a veces tú y yo, como hijos de Dios, tenemos problemas con la ley.
Y es una naturaleza que está en nosotros. Desde que nacemos nos ponen restricciones nuestros padres y estamos en contra de lo que nos dicen. Ay, papá, ¿por qué tengo que llegar a las 7 de la noche? ¿Por qué, papá? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué yo no puedo salir con mis amigos? Nos ponen leyes y ¿qué queremos hacer? Romperlas, infringir las leyes. Es una naturaleza que está en nosotros el querer romper una ley. Ahora, ¿las leyes son malas? ¿Y entonces para qué están? Las leyes están para poder nosotros estar dentro de un marco de protección. Nuestros papás no nos dejan salir a la calle nada más porque se le pega la gana. No nos dejan tomar porque están locos, porque no nos entienden que somos jóvenes, porque tenemos derecho de salir. Por esa razón, porque no nos entienden, por esa razón nos ponen leyes. A mí mi mamá me decía: se llega a esta casa a tal hora se cierra la puerta, no se hace esto, no se hace el otro, no se hace. Y yo no decía: ay, no, mamá, no, yo no quiero. Las reglas son en mi casa. ¿No te gusta? Sacará que no. ¿No te gustan mis reglas en mi casa? Sálgase de mi casa. Entonces Dios, ¿por qué estableció? El pecado es infracción de la ley. Es infracción de la ley. Cuando yo infracciono una ley, entonces estoy, ¿qué? Pecando. Vamos a irnos aquí. Porque a veces decimos: ay, es que el tomar es pecado, el bailar es pecado, el sexo es pecado. Y te voy a decir esto: ninguna de esas tres cosas que te mencioné es pecado. Es la intención de nuestro corazón con la cual nos acercamos a esas cosas. El sexo, dentro del marco que Dios estableció en su palabra, es bueno. El alcohol, dentro del marco que Dios estableció en su palabra, no es pecado. E incluso puede ser benéfico para nuestra salud. Pero ¿qué pasa? Es la intención de nuestro corazón de cómo nos acercamos a eso. Ejemplo: ¿un cuchillo es bueno o es malo? Depende para qué lo use. Porque si yo uso el cuchillo para cortar, por ejemplo, un pan, un jamón, carne, estoy dándole el uso para el cual fue hecho. Pero si yo agarro el cuchillo y asesino a alguien con ese cuchillo, entonces ¿qué? Eso es pecado. Entonces el pecado es la intención con la cual yo me acerco a las cosas y que están fuera del marco que Dios estableció. Por eso se llama perversión, porque perviertes el uso de lo que Dios estableció. Fíjate, Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Se hace qué? Culpable de todo, iglesia. Ahora, no solamente estamos hablando de los 10 mandamientos. Los judíos establecieron más de 613 mandamientos. ¿Más de cuántos? Más de 613 mandamientos fueron establecidos. ¿Y cuántos necesitas para haber regado el tepache? ¿Cuántos? Uno. Si yo te doy una botella de agua y te digo: mi amigo Diego, tómate esta botella de agua, es el 99% del manantial más puro del universo, pero ¿qué crees? Que tiene 1% de pipí de rata. ¿Te la tomarías? ¿Por qué? Bueno, entonces, si tú no te tomarías esa botella de agua con 1% de pipí de rata, pero el 99%
de agua pura, ¿qué te hace pensar que Dios sí te aceptaría? ¿Qué te hace pensar que tú, a través de esos pensamientos que llegas a tener? Porque quiero decirte algo, no solamente se trata de la obra, se trata también de lo que hay aquí. Mateo 5:21, eso lo dijo Jesús cuando llegó aquí. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que matare será culpable de juicio. Dices, no, yo no he matado a nadie, yo no he asesinado a nadie. Pero fíjate lo que Jesús dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? ¿De qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de... Y si sigas leyendo, también le dijo Jesús: a ver, muchachos, si tú volteas a ver a una mujer y la deseas en tu corazón, también ya pecaste. Entonces no solamente se trata de obras, sino también de lo que hay en tu pensamiento. Si tú por la mañana te levantaste y de repente alguien se te cerró y tú no hiciste nada, pero dentro de tu corazón dijiste: pero ¿por qué no te parte un rayo? Ya pecaste. Ya pecaste. Estábamos más emocionados hace rato. Y fíjate, los científicos dicen que hay más de 5,000 pensamientos al día en nuestra cabeza. ¿Tú crees que puedes contener alguno de esos pensamientos? Que de repente digas: no, a ver, todos para acá. No, la realidad es que todos fallamos de hechos o de pensamiento. Y si tú dices: no es cierto, yo soy bien bueno, Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno. Iglesia, para Dios es suficiente entonces el 99% de nuestra justicia. Que decimos: no, es que yo no miento, yo no robo, yo no mato a nadie, yo soy muy buena persona, yo no soy como aquel. Porque eso sí, nosotros tendemos a compararnos con el que está al lado o con el vecino. Mira, ve ese cómo trata a su esposa, mira ese cómo le habla a sus hijos. No, yo no soy así. Y entonces tratas de justificarte, pero para Dios no es así. Para Dios tienes que ser 100% justo. 100% justo. A Dios no le sirve tu 99% de pureza. Ahora, ¿qué consecuencia trae esto? Romanos 6:23: porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué? ¿Cuántos han pecado? Yo te dije que no debieras de ser el hermano pala. ¿Cuántos han pecado? Yo he pecado. Yo he tenido malos pensamientos. He fallado y merezco la muerte. Merezco morir. No, pero es que no se vale, esto es demasiado enérgico. ¿No te gusta? Cámbiate de universo, ¿no? Porque en el universo de Dios, las reglas de Dios. Así como mi mamá me decía: ¿no te gusta? Pues sáquese de mi casa. Pero estamos aquí. Son sus reglas, son sus leyes. Y mientras estén sus reglas y sus leyes aquí, no pueden ser quebrantadas. Se tienen que cumplir. ¿Ves que esto me está incomodando? Pues sí, debiera. Porque, iglesia, hemos siempre enseñado de que Dios bendice, Dios prospera, Dios nos da todo. Y es una realidad. Pero a veces olvidamos este punto.
Iglesia, la ofensa hacia Dios se paga con muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces dices, ay no, pero un bebecito, qué culpa. No, él no tiene pecado, también tiene pecado. No nace el bebé y no deja de chillar hasta que le des su mamila. ¿Eso qué se llama? A él no le importa tu agenda, a él no le importa si tienes que hacer algo, a él lo que quiere es eso, leche, o que le cambies el pañal, o que lo cambies, quiere atención. Van creciendo. ¿Y qué le tienes que decir? Oye, presta tus juguetes, porque en su naturaleza no está prestar los juguetes. Él quiere para mí, son míos, yo los quiero. Entonces también hay pecado en ellos, ¿no? Nos han dicho en las católicas, ¿es el pecado original? Sí, pues sí, es la realidad, porque de Adán vino toda una descendencia de maldad hacia nuestros hijos. Si tú le das una pistola a un niño, ¿qué va a hacer? La va a usar, ¿no? Es que no hay maldad. No, él simplemente hace lo que hace ya. Iglesia, no vamos tan lejos. Hace unas semanas escuchábamos en las noticias un joven mató a ¿cuántos maestros? 2 maestras. ¿Hay maldad? Y dice que la paga del pecado es muerte. Y hay muerte en 3 niveles. Porque el humano, Dios nos había diseñado con la capacidad de ser inmortales, de poder vivir para siempre. Pero cuando entra el pecado viene esta muerte a 3 niveles. Muerte física, ¿no? Vemos enfermedades, nuestro cuerpo día con día se va desgastando. Dicen que lo único seguro que tienes después de haber nacido es la muerte, ¿no? Porque tu cuerpo se va desgastando día con día. Hay muchísimas enfermedades, y no solamente es la muerte corporal, sino también la muerte mental. ¿Cuántas enfermedades no han identificado hoy en día de la mente? Que la ansiedad. En mis tiempos, ¿qué era eso de ansiedad? El estrés, ¿no? La depresión. Todo eso está aquí. Y la peor de todas es la muerte espiritual. Ya le hemos hablado de ello, cuando nuestro espíritu se sale o se desconecta del espíritu de Dios. Fíjate esto, iglesia, Apocalipsis 20, versículo 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron, ¿qué? ¿Qué fueron? ¿Qué? ¿Pero por qué fueron juzgados? Ahí dice, por sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué fue? ¿Fue a dónde? ¿A dónde? Nos cuesta trabajo decirlo, ¿verdad? Nos cuesta trabajo mencionar el infierno. El infierno, iglesia, es real. Si tú ves los evangelios, mismo Jesús predicó acerca del evangelio, porque este lugar es real. Y tú y yo estamos destinados a ese lugar por causa de nuestro pecado, de nuestra maldad. No se trata de qué tan bueno o qué tan malo eres. Para Dios eres pecador en el momento en el que tuviste un mal pensamiento. ¿Hay alguien ahí? No sé si aplauden de miedo, de nervios, de angustia, de estrés. Porque la realidad de las cosas es de que estamos en una situación crítica. Yo se los dije al principio, para que tú y yo
podamos entender la buena noticia, necesitamos entender la situación en la que estamos parados. Aquí no hay de dos sopas, que si eres medio bueno, medio malo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Qué lo va a determinar? Lo que haces. Lo que vamos a leer. Vas a ser juzgado delante de Dios. Dios te va a poner enfrente y te va a decir: a ver, chiquito, ¿qué hiciste? Reflexionemos, iglesia. Porque, iglesia, hasta que tú y yo no tengamos una revelación clara de lo que te estoy diciendo, tú no vas a poder entender lo que Jesús hizo en la cruz. El infierno, iglesia, es un lugar donde tú y yo vamos a terminar, o termina la gente, por las consecuencias de su pecado. Levante la mano. ¿Quién merece el infierno? No nos gusta, pero es real. Tú y yo merecemos el infierno. Y a veces decimos: ay, pero es que ¿cómo puede un Dios de amor, cómo puede un Dios de bondad permitir que la gente vaya al infierno? ¿Cómo es posible? Es que yo quisiera, y yo conozco un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de misericordia. Ahorita te acabo de hablar de un ejemplo de un chico que mató a 2 maestras. Y a veces vemos así las noticias ya tan descabelladas, pero no nos ponemos a pensar lo desgarrador que es esta noticia. ¿Qué hubiera pasado si fuera tu familiar el que fue asesinado? ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido tu mamá o tu hermana, alguien muy cercano a ti? ¿Qué hubieras querido para el asesino? Sí, la realidad es que pague, ¿no? A veces hasta leemos las noticias que dicen: están pidiendo que este joven sea juzgado como ¿qué? Como adulto. ¿Por qué? Porque no se tentó el corazón. Iglesia, piensa un momento. Si tú tienes a un familiar y alguien viene y le arrebata su vida así sin pensarlo, sin ni siquiera tentarse el corazón, y la hace de una manera tan desgarradora, ¿no te darían ganas de que esa persona pague? Claro. Entonces, ¿qué te hace pensar que Dios no es justo? ¿Qué pensarías si Dios de repente dice: ay, no, pobrecito, mira, es un joven, vamos a perdonarle porque yo soy un Dios de amor y de bondad? ¿Qué pensarías de un Dios así? Que es injusto, que es un monstruo, que cómo puede permitir tanta maldad. ¿Sabes? Dios ya está cansado de tanta cochinada que hay alrededor del mundo. Entonces, ¿qué te hace pensar de que tú no merecerías el infierno? Si tú acabas de decirlo. Para Dios no importa si mentiste o no importa si asesinaste. Para Dios eres culpable. Y el que es culpable paga con la muerte. ¿No me crees? Romanos 1:29. Estamos atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, perversidad. A ver, ¿de dónde te toca el piedrazo? Y no es el pastor, es de la Biblia. Avaricia. ¿A cuántos les duele el codo? Maldad. Llenos de envidia. Ay, ¿por qué a él le va mejor que a mí? Ay, ¿por qué a él siempre le pareciera que le salen bien las cosas? Él no debería de tener esas oportunidades. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores,
chismos, digo, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Ya pueden abortar al fin que es producto, se les olvida la naturaleza. Implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué, iglesia? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El mundo nos enseña, es que todo ser humano es hijo de Dios. Pero la Biblia nos enseña que todos somos enemigos de Dios desde el primer momento, porque hemos pecado, porque hemos fallado. Nos hemos revelado a Dios en todas las formas posibles, iglesia. ¿Y sabes qué es lo que exige la justicia de Dios? ¿Sabes qué es lo que exige la justicia de Dios? Nuestra muerte. Nuestra muerte. A veces le tenemos miedo al diablo porque él destruye lo que tenemos a nuestro alrededor, pero deberíamos de tenerle miedo a la justicia de Dios, porque está exigiendo nuestra muerte. Merecemos morir. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero que te pongas atención un momento, porque Dios, en Él hay ira por causa del pecado. Y lo acabamos de leer. Porque la ira de Dios se revela, es decir, que Él se ha molestado a causa de nuestros pecados, de nuestras impiedades, de nuestras transgresiones, de no querer estar bajo su protección, de siempre querernos buscar la manera de saltarnos su ley. Él se ha llenado de ira. Entonces mi pregunta, iglesia, ¿es justo Dios al responder con ira ante el pecado? Claro que sí. Claro que sí, Él responde con ira. Dice Romanos 2:22, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según la verdad. Dice: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí está. Es una palabra para el hermano Pala, ¿no? Porque tú siempre estás juzgando al de al lado. No, es que mira cómo es de borrachote, es que mira cómo es esto, es que mira cómo es el otro, pensando que nosotros somos superiores. Pero la realidad es que para Dios todos hemos metido la pata. Entonces, iglesia, nuestro enemigo no es Satanás, nuestro enemigo real es la ira de Dios, porque Él está clamando que tú debes de pagar. ¿Y cómo vas a pagar? Con muerte. A ver, ¿quién se siente ya incómodo? ¿Verdad? Siempre les hablo cosas bonitas. Ay, jóvenes, que tú siempre predicas cosas bien. No, nos hemos olvidado de esto. Y es necesario, iglesia. Es necesario, es principal. Porque si no, no vamos a entender lo que está ahí, esos símbolos. Pero miren, la cosa no está tan peor.
La paga del pecado, ¿qué es? Entonces, todos estamos claros que un día vamos a estar delante de Dios y te va a decir: a ver, muchacho, a ver, juventino, ven para acá. ¿Qué hiciste? No, pues es que yo fui bien bueno, yo daba consejerías, yo apoyaba a los hermanos, yo hacía esto, yo hacía lo otro. No, chiquito. ¿Te acuerdas de cómo le hablabas a tu esposa? ¿Te acuerdas de cómo tratabas a tus hijos? ¿Te acuerdas de cómo en tus pensamientos hablabas pestes de tus vecinos? ¿Te acuerdas de cómo te enojabas y aparentemente tú decías: ay, no, estoy bien tranquilo, pero por dentro estabas ardiendo y tenías malos pensamientos de tu jefe o de tu familia? Sí, mereces la muerte. Y es aquí donde dice Dios: ¿pagas tú o paga Jesús? ¿O pagas tú o paga Jesús? No, es que yo soy dueño de mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy dueño de mis decisiones. Perfecto, paga tú entonces. ¿Tú quieres sentirte independiente? Paga tú. Luego mis hijos me dicen: no, es que yo ya soy grande. Perfecto, paga luz, paga renta, paga teléfono, paga esto. Págalo tú. No, pues mejor me quedo en casa. Es lo mismo, pero eso es peor. ¿Sabes por qué? Porque tu destino es muerte, iglesia. Es el infierno. Y el infierno hay lloro y crujir de dientes. Lo dice Jesús. ¿Y sabes cuál va a ser lo peor? Es que tú vas a haber tenido la oportunidad de haber visto a Dios cara a cara en el juicio. ¿Y sabes qué? Vas a pasar una eternidad fuera de su presencia. Eso va a ser lo peor que tú puedas tener. No solamente que vas a estar en sufrimiento, sino saber que tú pudiste haber tenido la oportunidad de pasar una eternidad con Dios y ahora ya no hay forma de que puedas estar con Él. Ese es tu destino si decides pagar tú. ¿O pagas tú o paga Jesús? Y es aquí, iglesia, donde empieza la historia más sorprendente que Dios nos dejó en sus escrituras. Es por eso que yo amo su palabra. Porque cuando tú empiezas a ver todas las relaciones que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es ahí donde te das cuenta de que no fue una obra de un libro escrito al ahí se va. Fue un libro que Dios estableció para dejar su plan para nuestro rescate. Tan es así que Dios estableció un sistema de sacrificios donde existía un cordero sacrificial. Y este cordero sacrificial lo que hacía era representar la vida de la persona. Y es ahí, en ese momento, cuando el padre de familia ponía su mano sobre el cordero y empezaba a decir todos sus pecados. Y entonces el sacerdote guiaba a la persona para degollar a este cordero. Y entonces tomaba un poco de su sangre. Y entonces el sacerdote decía: paz entre Dios y paz entre los hombres. Porque lo que hacía era cubrir el pecado de esta persona y de esta familia. ¿Sabes tú cuál fue el primer sacrificio que Dios hizo para perdón de pecados? Con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, intentaron tapar su falla con hojas de higuera, pero Dios dice que los cubrió con pieles. Representa el sacrificio que iba a venir en el futuro para perdón de nuestros pecados. David, ¿me ayudas, por favor? ¿Qué vas a responder, iglesia? Porque la justicia de Dios requiere que todo pecado sea pagado. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú o Jesús? Leímos hace ratito Romanos 6:23 y nos enfocamos en la primera parte. Dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Muerte. Pero dice: más
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Iglesia, quiero que entiendas algo. Dios no puede ser injusto. Él no puede ser injusto. Por lo tanto, todo pecado necesita ser castigado debidamente. Dios es misericordioso, sí, pero también Dios es justo. Porque si tú le quitas la justicia de Dios y tienes solamente a un Dios misericordioso, entonces tendrías, todo es felicidad, pero habría un desorden. Pero si tú le quitas la misericordia y dejáramos solo la justicia de Dios, nadie pudiera entrar delante de su presencia. Él tiene un equilibrio perfecto entre justicia y misericordia. Y es por medio de Jesús que Él lo hizo. Quiero que empieces a entender algo, iglesia. Quiero que empieces a reflexionar en esto que te he hablado, porque cantamos y nos alegramos de que Él venció, de que Él resucitó, de que con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Lo cantamos, pero no lo entendemos. Porque Cristo pagó por nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos acercarnos delante de Él. Dios trató a Jesús como tú y yo debíamos de ser tratados, para que el trato que Jesús merecía nosotros lo recibiéramos. ¿No lo entiendes? No lo entiendes, iglesia, porque si tú y yo lo comprendiéramos, nuestra oración sería tan genuina, nuestra alabanza sería tan explosiva, nuestra entrega a Dios sería tan real. Pero sabes, cuando estamos aquí, estamos papaloteando. Cuando estamos allá afuera, nos olvidamos de lo que Dios hizo. No entendemos lo que Él hizo en la cruz. Nos olvidamos de lo que Él entregó. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. Yo te mencionaba ahorita del Cordero. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, en Juan 1:29 dice: el siguiente día Juan el Bautista vio a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo lo cubre como lo hacían los corderos, porque ¿qué podría valer un animalito en comparación de un ser humano? No podía quitar el pecado, solamente lo cubría. Kevin, ¿me ayudas, por favor? Yo le pedí a Kevin que me ayudara a representar los últimos momentos que Jesús vivió en la cruz. Jesús estaba en el huerto del Getsemaní. Estaba ahí en sus últimos momentos. Sabía lo que estaba por acontecerle. Y Jesús empezó a decir: Señor, ¿hay alguna forma? ¿Hay alguna otra manera? Porque sabía lo que iba a pasar. Sabes, yo te hablé hace rato de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se representaba con una copa, donde dentro de esta copa estaba vertida toda la ira de Dios que se había acumulado a causa de la maldad del ser humano. Y alguien tenía que pagar. O pagas tú, o paga alguien más. O pagas tú,
o para alguien más. Y Jesús estaba postrado pidiéndole a Dios. Fíjense, iglesia, dice la palabra de Dios que su sudor era como gotas de sangre. Tú dices, es algo poético. No, iglesia, está comprobado científicamente que cuando el ser humano está tan presionado, está envuelto en una situación de alto estrés, literalmente los vasos sanguíneos de nuestra frente se revientan y comienza a brotar sangre de nuestra frente. Imagínense. Ahora, ¿tú crees que Jesús le tenía miedo a la cruz? ¿Tú crees que Jesús le tenía miedo a los latigazos? Iglesia, hemos escuchado de gente que ha dado su vida por Jesús. Entonces, ¿que Jesús era cobarde? ¿Era más temeroso? No, iglesia, Jesús le tenía miedo a esto, a la copa de la ira de Dios. Y le dice a Dios, a Jesús: bebe esta copa, hijo, bebe esta copa. Y Jesús le decía: no hay otra forma. No hay otra forma, Dios. Le dice: mira, claro que hay otra forma. Pero sabes, yo amo mucho a Diego, lo amo con todo mi corazón. Pero sabes, él no puede estar conmigo. Él no puede estar conmigo porque él ha pecado, ha fallado, y él debería de pagar. ¿Sabes algo? Yo amo mucho a Fer. Yo la amo con todo mi ser, pero no puede estar conmigo. Ella no me puede disfrutar, ni yo la puedo disfrutar, porque ella ha fallado y merece morir. Y si tú bebes esta copa, yo puedo disfrutar de ella. Puedo disfrutar de Diego. Jesús entendía el corazón del Padre perfectamente, porque Él de la misma manera entendía el amor que había hacia cada persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y entonces Él entendió, Jesús entendió y dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y bebió la copa. Bebió la copa de la ira de Dios. En ese momento, cuando bebió la copa, de repente vinieron unos hombres y lo arrestaron. Uno de sus más cercanos, de sus amigos que estaban constantemente con él, se acercó y lo entregó con un beso. Y entonces lo llevaron como si fuera un perro y lo presentaron delante de la ley, de los sacerdotes. Y se empezaron a burlar de él. Le decían: ¿que tú eres hijo de Dios? ¿Cómo es eso que tú eres hijo de Dios? A ver si es cierto. Profetiza. Y lo golpeaban. Profetiza, a ver quién te golpeó. Y lo escupían. No se daban cuenta que tenían en su frente al Hijo de Dios y no lo conocieron. Lo trataron mal. Lo levantaron y lo llevaron ante Pilato para tratar de mediar. Pero lo ataron y lo que hicieron fue postrarlo ahí. ¿Sabes? La ley de los judíos permitía azotar a alguien que encontraban condenado hasta 39 veces, no más. Pero para los romanos no había límite. Y luego había un látigo. No era cualquier látigo, iglesia. Era un látigo
que en sus puntas tenía huesos incrustados, traía piedra incrustado, de tal forma que cada latigazo que le daban a Jesús quedara incrustado ese látigo dentro de su piel. Y a la hora de que ellos jalaran, piel se desprendía de su cuerpo. Y una vez que golpeaban de un lado y golpeaban del otro, gotas de sangre empezaban a escurrir sobre su cuerpo. Literalmente los historiadores dicen que se les podía ver sus tendones, sus músculos, incluso hasta los huesos, a causa de los latigazos. ¿Sabes algo? Una vez que se cansaban, lo que hacían era tirarlo boca arriba para seguir golpeándolo. ¿Sabes algo? Jesús permaneció en silencio, callado como un cordero. ¿Sabes algo? Él podía haber dicho: Señor, hasta aquí, ya no puedo más. Y yo estoy seguro que ángeles hubieran descendido para defenderlo, pero no fue así, porque él había bebido la copa y él estaba sufriendo lo que tú y yo sufríamos. Una vez que se habían divertido un poco los romanos, lo levantaron. Pero no era hasta ahí. Había más soldados romanos que se querían divertir con él. Se reían y decían: tú eres el rey de los judíos. Claro, ¿cómo no? ¿Qué necesita un rey? Pues sí, una capa de rey. Oh, mira qué bien te ves. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Por supuesto, un rey necesita una corona, y ellos crearon una corona de espinas donde la clavaron en su frente. Y no conformes con eso, con un palo, con un cetro, empezaron a golpear y a golpear su cabeza, de tal forma que esas espinas se incrustaban en su frente y empezaba a escurrir sangre sobre su rostro. ¿A alguien le ha caído una gota de sudor en el ojo? Es doloroso, arde horrible, pero una gota de sangre es peor. ¿Te das cuenta todo lo que Jesús ya había pasado? ¿Te das cuenta de todo lo que Jesús ya había padecido? Huesos tal vez expuestos, sus músculos, y aún así lo levantaron y le pusieron una cruz para llevarlo hasta el lugar donde iba a terminar sus días. No crean que era una cruz cualquiera. Historiadores dicen que tan solo el travesaño podía llegar a pesar más de 40 kilos. Hay historiadores que se pelean: no, pues es que era la cruz completa, no, que solamente era el travesaño. ¿Qué importa? Después de haber sido sometido a tremenda golpiza, a tremenda humillación, el cuerpo ya no podría más. Y llegó hasta ese lugar donde iba a ser colgado en un madero. ¿Sabes algo? El madero era el lugar más vergonzoso en el cual una persona podía morir. Incluso Dios lo dijo en sus leyes, dijo: maldito aquel que muere colgado en un madero. Es por eso que Jesús se volvió maldición por causa nuestra. Isaías dice que quedó tan desfigurado
quedó tan desfigurado de su rostro que dice que no era reconocible. Amigo, dile, ¿me puedes poner el video, por favor? En ese instante, los soldados romanos estaban haciendo fiesta a causa de lo que estaban haciendo. Y es aquí donde viene la declaración de amor más fuerte que tú puedes escuchar. Me gustaría que cerraras tus ojos. Gracias nos dio. Cerraras tus ojos unos instantes. Por mí en la cruz Él sufrió. Escuchar esa declaración más Mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender Te amo. cuán grande tu amor por mí es. Te amo. ¿Alguna vez te has pegado en el nervio que tienes atrás de tu codo? Y sientes toques que se recorren por todo tu brazo. Es porque pasa un nervio. Y ese nervio había sido destrozado al ser clavado en la cruz. Abre tus ojos. Hay veces que decimos: es que Dios no me ama. Es que Dios no me ama porque si me amara me daría este trabajo, me daría esto, me haría lo otro. Iglesia, nos estamos olvidando de la mayor declaración de amor de la historia. Él nos amó con amor eterno. Y estando Jesús ahí, ¿sabes? Hay un detalle bien curioso. Le quisieron dar de beber vinagre. El vinagre sirve para nuestro organismo como un sedante. Jesús no lo quiso tomar, porque Él sufrió y padeció y dijo: este dolor lo vale. Y sabes, en ese momento Jesús empezó a sentir en su corazón un vacío extremo. Empezó a sentir que su padre lo estaba abandonando, que su padre estaba alejándose. Jesús todos los días platicaba con el Padre, todos los días estaba en comunión con Él, y de repente empezó a sentir un hueco, un vacío que no podía describir, y fue cuando clamó: Elohim, Elohim, lama sabactani. Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabes, es en ese momento cuando Dios veía a su hijo, pero todo el pecado, toda la maldad, toda la transgresión del mundo estaba siendo depositada sobre él. Y es por eso que la paga del pecado, que es muerte, y entonces es por eso que le dio la espalda a su hijo, para que tú y yo pudiéramos verlo cara a cara, para que tú y yo pudiéramos recibir las bendiciones que tenían que ser para él, para que ahora fueran para nosotros, para que ese pecado y ese trato que merecíamos fue depositado sobre Jesús. Eso es lo que es la cruz. Y lo olvidamos. Minimizamos todo este sacrificio. Minimizamos todo esto que
Jesús hizo en la cruz. Aún, ay, no me ama porque no me dio esto. O nos enojamos con Dios porque no nos da lo que merecemos. Iglesia, nos dio todo. Nos dio todo. Nos dio lo mejor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Iglesia, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tu momento, iglesia, donde tú decides: o pagas tú o paga Jesús. Ya sabes cuál es tu destino, pero es el momento en el que tú decides: decido que pague Jesús. Y es por eso que Jesús dejó esta instrucción del pan y del vino. ¿Me pueden ayudar, por favor, a repartirlo? Me gustaría que ahí estás en tu lugar, cierres tus ojos un instante y tú le digas al Señor: Señor, yo no quiero pagar con muerte. Yo no quiero pagar por mis pecados, porque sé que mi destino es muerte eterna. Yo creo en esta obra poderosa que tú hiciste por mí en la cruz. Ese intercambio que tú hiciste por mí en la cruz. Entrega tu corazón, empieza a decirle: Señor, perdóname, perdona mis fallas, perdona mis rebeliones. Te he fallado, te he deshonrado. No me han gustado los límites, las leyes que tú estipulaste, no me han gustado, pero hoy entiendo que tú lo has hecho por amor a mí. Perdóname. Perdona por mi transgresión de pecados. Oh, Señor.
Abre tus ojos. Dice Primera de Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Toma tu galleta, cómetela, y mientras la que estás comiendo reflexiona, porque de esa misma manera en la que tú estás triturando esta galleta es que Jesús fue molido ese día, esa noche. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Sabes? Hay algo bien curioso en este simbolismo. Yo lo escuché y me asombré, porque en la tradición judía, cuando el esposo se compromete con su esposa, toma una copa de vino y empieza a hacer su pacto con la mujer. Y le empieza a decir: mira, yo prometo cuidarte, yo prometo honrarte, prometo serte fiel. Y empieza a decir toda su declaración de pacto hacia la mujer. Y la mujer, cuando toma la copa y si la bebe, es señal de que acepta ese pacto de su futuro esposo. Y yo me sorprendí porque dije: wow, Jesús es nuestro nuevo pacto, que es la justificación por medio de la fe. Es decir, yo creo en ti, Jesús. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz. Yo creo que todo ese sufrimiento era para mí, pero hoy yo creo que tú me has perdonado y yo lo acepto. Yo acepto por medio de la fe ese sacrificio. Entonces, ahorita que tú tomes esa copa, haz con ese entendimiento de que estás aceptando ese sacrificio de Jesús en la cruz para perdón de tus pecados. Bebe tu copa. Gracias sublime